Don José. Fernando, algunas cosas que usted debe tener en su mente antes de retirarnos todos. Antes de retirarnos todos, también temprano, Fernando, para no tirar a ningún lado. Hay unos que no han empezado todavía la jornada. Sí, estamos comenzando el día. Oiga, primero, tenga en cuenta lo del COVID. Fíjese los números de ayer. El porcentaje de positividad subió a 9,5%. Aunque el positivismo absoluto es menor, porque las pruebas son menores, mire el relativo, que es el que importa en este caso, contra 7,6 del día anterior. Ese era el primer dato. Mire la cantidad de gente en unidad de cuidados intensivos ayer. Llegamos a 134 personas en cuidados intensivos. Esto es en incremento con respecto a lo que teníamos. Entonces hay una tendencia al alza en todo esto. Leve, pero tendencia. No tome de una curva que viene con largo periodo, no tome 2 o 3 días. Hay que ver el comportamiento, no solamente matemático, sino el comportamiento biológico del virus. Ya le hemos dicho cuán este virus es capaz de readaptarse y volver a atacar. Mañana le presentaremos, después que nos dé el informe el MINSA, el índice reproductivo nacional. Pero yo le quería hablar, Fernando, sobre los números que tengo yo aquí del Producto Interno Bruto. Ayer en la Contraloría General, me voy a quitar los lentes, tengo aquí el informe, publicó el Producto Interno Bruto al primer trimestre. Y este primer trimestre se compara con el primer trimestre del 20. O sea, enero, febrero y marzo del 20 versus enero, febrero y marzo del 21. Entonces, para ponerlo en contexto inmediatamente, recuerde que en el 20, enero, febrero y parte de marzo, era lo que podríamos llamar un desarrollo sin COVID. Unos días, semanas después de marzo, había COVID, pero enero, febrero y marzo del 21 es COVID completo. Con enero bloqueado total. No olvidemos eso, que en enero tuvimos nosotros encerrados. Y en enero te recuerda lo que tuvimos, un levantamiento de la curva, para ponerlo en contexto. El PIB de ese periodo de marzo, comparado con el de marzo del 20, es de menos 8,5%. Las actividades que resultaron, digamos, en sentido positivo para Panamá en ese periodo, entre ellos se encuentran canteras y minas con un crecimiento de 83,1%. Le siguen los puertos con un crecimiento portuario global, el canal de Panamá, perdón, con 8,3%, y con un crecimiento en Panamá, post-Panamá, Neo-Panamá, ¿se llama así? Neo-Panamá. De 19,7%. El portuario, todo nuestro sistema portuario, creció en 7,5%. Y la zona libre de exportación en 5,2%. Cayeron en ese periodo los grandes generadores de empleo, como son la construcción, que cayó 35%, y todo lo que es el sistema de hoteles, que cayó en un 54%. Entonces, este es el primer trimestre. El comportamiento de abril, más o menos parecido, pero ya a partir de mayo, junio, estamos viendo, por los ingresos que está recibiendo el gobierno, un nuevo impulso. Y recuerde que la economía panameña siempre crece más en el segundo semestre que en el primer semestre. La situación en términos generales de la economía no es una situación boyante, es una situación preocupante y donde tenemos que meterle el hombre todo, y donde hemos hablado nosotros de la necesidad de concertar fuerzas, porque el principal motor de nuestra economía es la micro, pequeña y mediana empresa, la que genera más empleo. El sector de la construcción, privado y público, tiene que tener prioridad. Y la activación del sector hostelero está en función directa de cómo se comporte la región. Y fíjense lo que está pasando en nuestra región, es una situación grave, un decaimiento económico, un endurecimiento del dólar con respecto a esas monedas, lo cual nos hace más difícil para nosotros. Pero además de eso, el COVID está pegando duramente en Colombia, duramente en Centroamérica, en Brasil, en Ecuador y en Europa también. Entonces tenemos que mirar esto con estas cifras y entender claramente que nos enfrentamos a el más complejo problema. Igual de complejo que es el problema del virus, que hemos aprendido a manejarlo, pero el virus también tiene la capacidad de darnos nuevas enseñanzas
o retrocesos. Observe lo que está pasando en algunos países, ¿no? Y que observe lo que pasó ayer en los Estados Unidos, en donde el temor a la expansión del Delta y Delta Plus produjo una caída importante en la bolsa. Y vamos a ver cómo se va comportando todo esto. Lo importante de esto es que cuando usted compare cifras, mire el escenario en que esas cifras se dan. No hay la menor duda que nos encontramos en un escenario duro para la economía. Está comenzando a mejorar en el mes de junio y julio. Y es por eso que es importante mantener el control de la epidemia. Es importante para nosotros. Y fíjense quiénes son, digamos, los que han venido sosteniendo la economía. Para que usted cuando hable de estas cosas también sepa la importancia estratégica de los sectores que determinan el crecimiento de nuestro país. Otra cosa importante que nosotros tenemos que estudiar en esto es cuál va a ser la salida que le vamos a dar al programa de invalidez, vejez y muerte de este país. La Asamblea Nacional está haciendo un esfuerzo para que los trabajadores vuelvan. Creo que nosotros tenemos que estudiar con realismo el problema de las pensiones en este país. Claro. Si queremos pasar por encima de ella y está asumiendo cosas de que tal cosa va a financiar, eso no pasa en la economía. Que el canal, los fondos del canal lo vamos a utilizar. Los fondos del canal están comprometidos por los próximos 20, 30 años. Sí. Entonces decir que nosotros vamos a hacer tal decisiones en minería, eso no, el programa tiene que tener su propio financiamiento. Y ese financiamiento es una función directa del ahorro que yo tenga. Entonces, nosotros tenemos que estudiar lo que está ocurriendo en la Caja del Seguro Social, porque la caída del empleo tiene un elemento importante en aumentar y acelerar la crisis, porque a menor empleo, menos cotización. Menos cotización, menos cotizantes. A menor empleo informal, que no cotiza, menos cotizantes. Entonces estamos frente a una realidad que exige un comportamiento, Fernando, político, porque nos enfrentamos al principal problema, que es el problema del desempleo. Entonces pensemos algunas cosas rápidamente. Uno, tenemos que tener la pandemia en control. Afortunadamente, esta semana nos están llegando 460.000 vacunas Pfizer y al final del mes tendremos 1 millón acumulado, lo que nos permite estrategias. No, sobre todo que barridos en distritos muy poblados. Claro, y además de eso, es muy fácil decir, bueno, vacunemos a todo el mundo. Bueno, si tenemos vacunas, vacunamos a todo el mundo. Lo que no tenemos es la vacuna. Lo que sí tenemos es la infraestructura humana para vacunar. Todo nuestro equipo de salud pública, liderizado por nuestras enfermeras, nuestros centros de salud, la capacidad de nuestros médicos, para el proceso de vacunación está instalada. Nosotros somos uno de los países del continente y del mundo que mejor sistema de vacunación tiene. Lo que no tenemos son el número de vacunas. Claro. Pero llega a 1 millón de vacunas. De lo que ya hemos aplicado, tenemos mayor capacidad de enfrentar al virus. Pero eso exige disciplina también, para que los vacunados se cuiden. Para permitir, ¿qué cosa? El ataque al otro enemigo, que es la destrucción que la pandemia hizo del sistema económico. Entonces nosotros tenemos la infraestructura para hacerlo, tenemos mayor capacidad de recuperación. La velocidad de recuperación de nosotros será mayor en la misma capacidad que tengamos de entender que necesitamos un mínimo de unidad para impulsar la economía. Les dejo esas reflexiones por hoy. Así es.